Mi propia mamá dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Me mantuve firme y dije, considérenme como si nunca hubiera existido. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Sofía. Se quedaron en silencio. Toda la fiesta se paralizó. Mi nombre es Sofía. Tengo 26 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, en El Gaucho, un restaurante de lujo en San Pedro, mirando fijamente la copa de cristal en mi mano. El mantel blanco se sentía almidonado bajo mis dedos. Se suponía que era una celebración. Yo había pagado por todo, el vino de reserva, los cortes de carne caros, el salón privado. Mis colegas estaban allí, levantando sus copas por mi maestría de Stanford, con sus rostros llenos de una calidez genuina. Pero mis padres, sentados frente a mí, me miraban con sonrisas tensas y forzadas. Mi madre golpeó suavemente su tenedor contra la copa para silenciar la sala. Contuve la respiración. Pensé, por fin va a decir que está orgullosa. La sala quedó en silencio. Me miró directamente a los ojos. Su voz no tembló. No era una broma. Honestamente, Sofía, dijo, lo suficientemente alto como para que los meseros la oyeran, ojalá nunca hubieras nacido. El silencio que siguió fue denso, como si un peso físico hubiera caído sobre la mesa. Mi jefe, en estado de shock, dejó caer su servilleta. Mi padre no levantó la vista de su plato. No me defendió. Simplemente siguió cortando su arrachera. Durante 26 años, habría llorado. Habría suplicado por su amor. Pero en ese momento, mirando sus ojos fríos, algo dentro de mí no se rompió. Se cerró de golpe. No grité. No volteé la mesa. Simplemente me di cuenta de que la hija que odiaban era la misma hija que pagaba sus facturas. Y eso estaba a punto de cambiar. Pero antes de contarles cómo todo dio un giro, denle me gusta y suscríbanse, y dejen un comentario. ¿Desde dónde me están viendo? Mi nombre es Sofía. Tengo 26 años. Crecí en Apodaca, un municipio en la zona metropolitana de Monterrey, en una casa que siempre estaba fría. Y no me refiero a la temperatura, aunque los inviernos allí podían ser húmedos y grises. Me refiero a la sensación dentro de sus paredes. Era una frialdad que se te instalaba en los huesos. Nuestra casa era una construcción de 2 pisos con fachada de color beige. Desde la calle, parecía normal. Teníamos un pequeño patio frontal que mi padre barría todos los sábados y un porche donde mi madre se sentaba por las tardes. Pero por dentro, había una jerarquía estricta. Había un centro del universo y estaban los satélites que giraban a su alrededor. Mi hermana menor, Ximena, era el sol. Yo era solo parte del fondo, como el papel tapiz o el tapete del pasillo. Recuerdo cuando tenía 8 años. Era un martes. Llegué a casa de la primaria con una estrella dorada en mi examen de ortografía. Era la primera vez que obtenía una calificación perfecta. Había estudiado durante 3 noches seguidas, sentada en la mesa del comedor con las manos sobre las orejas para bloquear el ruido de la telenovela. Sentía un brillo en mi pecho, un pequeño y cálido fuego de orgullo. Entré corriendo por la puerta principal, con la mochila rebotando en mis hombros. «¡Mamá!», grité. «Mamá, mira». Mi madre estaba en la sala. Ximena, que entonces tenía 6 años, estaba sentada en el suelo. Ximena estaba dibujando. Solo garabateaba con crayones en una hoja de cartulina. Parecía un enredo de líneas moradas y verdes. «Mamá», dije de nuevo, levantando mi examen. El brillante 100 en rojo destacaba en la parte superior. Mi madre no me miró. Estaba mirando a Ximena. Su rostro era suave, resplandeciente con una sonrisa que nunca veía cuando me miraba a mí. «Mira eso, Ximena», le susurró mamá. «Mira cómo usaste el verde. Es tan creativo. Vas a ser un artista. Eres tan especial, mi reina». Me quedé allí parada. El brazo comenzó a dolerme de tanto sostener el papel en alto. «Mamá», saqué un 100 en mi examen de ortografía.
Mi madre finalmente giró la cabeza. Sus ojos me recorrieron. La calidez desapareció de su rostro. Se volvió plano. «Qué bien, Sofía», dijo. Su voz era apagada. «No grites en la casa. Estás interrumpiendo el proceso creativo de tu hermana». Se volvió hacia Ximena. «¿Ahora? ¿Quieres un juguito, mi amor? ¿Quieres de mango o de guayaba?» Bajé mi examen. La estrella dorada ya no parecía brillante. Parecía tonta. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y guardé el examen en el cajón de abajo. Esa fue la primera lección que aprendí. Mis logros eran ruido. La existencia de Ximena era un milagro. A medida que crecimos, la dinámica no cambió. Simplemente se hizo más grande. Ximena era ruidosa. Exigía atención. Si se raspaba la rodilla, era una emergencia médica. Mi padre corría a buscar el botiquín de primeros auxilios y mi madre la abrazaba y la mecía, susurrándole cosas dulces. Cuando yo tenía 12 años, me caí de la bicicleta y me abrí una herida en la pierna. La sangre me corría hasta el calcetín. Entré cojeando en la cocina, con lágrimas picándome en los ojos. Mi padre levantó la vista de su periódico. Frunció el ceño. «No manches el piso de sangre, Sofía. Ve a limpiarte eso en el baño». Eso fue todo. Ni un abrazo. Ni un «¿estás bien?». Solo una orden de no hacer un desastre. Me limpié la herida yo misma con alcohol que ardía, mordiendo una toalla para no gritar. Me puse una venda. Limpié la sangre del mosaico. Aprendí a cuidarme sola, porque nadie más iba a hacerlo. Para cuando estaba en la preparatoria, me había vuelto invisible. Dejé de intentar mostrarles mis calificaciones. Dejé de intentar contarles sobre mi día. Me di cuenta de que hablar solo los molestaba. Era como si yo fuera una persona extra para la que no habían planeado, un error que tenían que tolerar. Ximena, por otro lado, era la estrella. No era buena en la escuela. No practicaba deportes. Realmente no hacía nada, excepto ser Ximena. Pero eso era suficiente. Si Ximena reía, mis padres reían. Si Ximena quería tacos, comíamos tacos. Si Ximena quería ver una película, veíamos su película. Recuerdo una cena vívidamente. Tenía 16 años. Acababa de ser elegida tesorera de la sociedad de alumnos. Para mí, era algo muy importante. Había hecho campaña durante semanas. Estábamos comiendo picadillo. El tintineo de los tenedores contra los platos era el único sonido. Aclaré mi garganta. «Gané la elección hoy», dije en voz baja. Mi papá masticaba su comida. «¿Elección? ¿Qué elección?» «Tesorera de la sociedad de alumnos», dije. Mi mamá suspiró. Parecía cansada. «Pásame la sal, Sofía». Le pasé la sal. «Tengo que administrar el presupuesto de todo el año escolar», añadí, intentándolo una última vez. «Ximena», dijo mi mamá, ignorándome por completo. «¿Cómo estuvo la clase de baile? A la maestra le gustó tu rutina». Ximena se iluminó. Se lanzó a contar una historia de 10 minutos sobre cómo olvidó los pasos, pero todos se rieron y dijeron que era adorable de todos modos. Mis padres estaban pendientes de cada una de sus palabras. Se reían. Hacían preguntas. Miré mi picadillo. Sentí como si estuviera bajo el agua. Estaba gritando, pero ningún sonido salía de mi boca. Me di cuenta entonces de que podría desaparecer de la mesa, desvanecerme en el aire, y probablemente no se darían cuenta hasta que fuera hora de recoger los platos. Esa noche, me acosté en la cama y miré el techo. No lloré. Llorar implicaba que estaba sorprendida. No estaba sorprendida. Solo estaba aprendiendo las reglas. Regla número 1, estoy sola. Regla número 2, no esperes nada. Regla número 3, sobrevive. Empecé a construir un muro dentro de mí. No era un muro de ira, todavía no.
Era un muro de silencio. Guardaba mis pensamientos, mis sueños y mis victorias detrás de ese muro, donde ellos no podían tocarlos. Si a ellos no les importaba, entonces no llegarían a conocerme. Me convertí en una extraña en mi propia casa, un fantasma silencioso que se deslizaba por los pasillos, observando a una familia de la que realmente no era parte. El verano en que cumplí 17 años, la realidad de mi papel en la familia cambió. Pasé de ser invisible a ser un recurso. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica de autopartes. Se sentó en la mesa de la cocina durante semanas, mirando los anuncios de empleo en el periódico, bebiendo un café que se enfriaba en su taza. La atmósfera en la casa pasó de fría a tensa. El dinero se convirtió en un monstruo que vivía en las paredes. Pero el monstruo no vino por Ximena. Vino por mí. Sofía, dijo mi madre una mañana. No me miró. Estaba lavando los platos, frotando una sartén con círculos agresivos. Tienes 17. Eres capaz. Necesitamos ayuda. ¿Puedo conseguir un trabajo?, dije. Ya lo había estado pensando. Quería mi propio dinero. Quería una salida. Bien, dijo ella. Porque Ximena necesita brackets y la hipoteca vence. No dijo, necesitamos comida. Dijo, Ximena necesita brackets. Conseguí un trabajo en una cafetería en el centro. No era glamoroso. Olía a grasa vieja y a café quemado. Trabajaba en el turno de después de la prepa, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Los fines de semana, trabajaba turnos dobles. Mi vida se convirtió en un torbellino de agotamiento. Me despertaba a las 6 de la mañana para estudiar, iba a la escuela hasta las 3 de la tarde, corría a la cafetería, trabajaba hasta el cierre, y luego volvía a casa para hacer la tarea hasta la 1 de la madrugada. Mis ojos siempre ardían. Mis pies palpitaban constantemente. Cuando recibí mi primer cheque de pago, estaba muy orgullosa. Eran 6.000 pesos. Sostuve el cheque en mi mano, mirando mi nombre impreso en el papel. Se sentía como la libertad. Entré en la cocina. Mi mamá estaba esperando. Extendió la mano. ¿Eso es todo?, preguntó. Me quedé helada. Yo. Necesito para el camión para ir a trabajar y necesito dinero para el almuerzo. Somos una familia, Sofía, espetó. Su voz era afilada. Las familias se ayudan mutuamente. ¿Quieres que perdamos la casa? ¿Quieres que tu hermana sufra? Le entregué el cheque. No dijo gracias. Solo miró la cantidad y frunció el ceño. Intenta conseguir más turnos la próxima semana, dijo. Ese fue el comienzo. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas los fines de semana. Aspiraba interminables filas de alfombras grises y vaciaba cientos de botes de basura. Limpiaba escritorios que pertenecían a personas con carreras de verdad, personas que probablemente volvían a casa con familias que los amaban. Comencé a dar clases particulares de matemáticas durante mis horas libres en la escuela. 100 pesos la hora. Cada centavo iba a un frasco en el mostrador de la cocina. Mis padres dejaron de verme como una hija por completo. Yo era un cajero automático. Recuerdo una noche en particular. Era septiembre. Una tormenta torrencial azotaba las ventanas, inundando las calles. Acababa de llegar a casa de limpiar las oficinas. Mis manos estaban agrietadas y en carne viva por los productos de limpieza. Me dolía tanto la espalda que apenas podía mantenerme erguida. Entré en la sala, temblando de frío. Mi papá y Ximena estaban viendo una película. Tenían palomitas de maíz. La casa estaba cálida. Llegué, susurré. Papá no se dio la vuelta. ¿Te acordaste de pasar por la tienda? Nos quedamos sin leche. Parpadeé, luchando contra las lágrimas de puro agotamiento. Papá, hay una tormenta. He estado trabajando durante 10 horas. Caminé desde la parada del camión entre los charcos. Ximena necesita leche para su cereal por la mañana, dijo él, con voz dura. Tú eres la que tiene ingresos ahora, Sofía. No seas egoísta.
¿Egoísta? La palabra me golpeó como una bofetada. Tenía 17 años. Estaba pagando la factura de la luz. Estaba pagando la comida. Estaba pagando las clases de baile de Ximena, y era egoísta porque no volví a salir en medio de una tormenta para comprar leche. Me puse el abrigo de nuevo. Mis zapatos mojados chapotearon mientras salía por la puerta. Caminé 3 cuadras hasta la tienda de la esquina en medio del viento y la lluvia. Compré la leche con las propinas que había ganado limpiando baños. Cuando regresé, puse la leche en el refrigerador. Nadie dijo nada. Nadie me miró. La universidad fue peor. Me quedé en la ciudad porque dijeron que no podían permitirse que me fuera, y necesitaban mis ingresos. Fui al TEC de Monterrey con una beca. Programé todas mis clases por la mañana, para poder trabajar a tiempo completo por las tardes y noches. Trabajé en la biblioteca del campus reponiendo estantes. Trabajé en una tienda departamental doblando ropa. Di clases particulares. Mis calificaciones eran perfectas. No sé cómo lo hice. Creo que me impulsaba una desesperada y ardiente necesidad de demostrar que valía algo. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si tenía éxito suficiente, un día me mirarían y dirían, bien hecho, Sofía. Pero nunca lo hicieron. Un mes, el pago de la hipoteca fue más alto debido a un ajuste de impuestos. No tenía suficiente. Había pagado mi colegiatura, comprado mis libros y les había dado todo lo demás. Me faltaban 4.000 pesos. Senté a mis padres. No puedo cubrir toda la hipoteca este mes, dije, con la voz temblorosa. Tengo que pagar mi libro de cálculo. Mi madre me miró con puro disgusto. ¿Así que te estás eligiendo a ti misma por encima de esta familia de nuevo? No me estoy eligiendo a mí misma, lloré. Fue una de las pocas veces que levanté la voz. Estoy tratando de obtener un título. Estoy tratando de construir un futuro. Ximena necesita un vestido para su graduación, dijo mi madre con frialdad. Todas las demás van a tener vestidos nuevos. ¿Quieres que vaya vestida con harapos porque necesitas un libro? La miré fijamente. Era una locura. Era ilógico, pero a sus ojos, era la verdad absoluta. La felicidad de Ximena era una necesidad. Mi educación era un lujo. Vendí mi vieja computadora portátil para pagar la hipoteca. Estudié en las computadoras de la biblioteca durante el resto del semestre. Ximena consiguió su vestido. Se veía hermosa. Mis padres le tomaron cientos de fotos. Yo estaba de pie en el fondo, sosteniendo mis libros de texto usados, con zapatos que tenían agujeros en las suelas. Tenía 20 años y me sentía de 80. Estaba cansada en el alma, pero seguí adelante. Seguí pagando. Seguí sobreviviendo. La carta de aceptación llegó por correo electrónico en una calurosa tarde de jueves. Estaba sentada en el centro de estudiantes, con mi computadora portátil conectada a la pared, saboreando un café solo porque no podía permitirme leche ni azúcar. Actualicé mi bandeja de entrada. Allí estaba. Escuela de Negocios de Stanford. Mi corazón se detuvo. Hice clic. Estimada Sofía, felicidades. Dejé de leer. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y repentinas. Stanford. Era la mejor escuela de negocios del mundo. Estaba al otro lado del país. Era mi boleto de salida. Era la prueba de que no era invisible. Era la prueba de que era inteligente, de que era capaz, de que era más que un simple cheque de pago para mi familia. Corrí a la oficina de mi asesora. La señora Gámez era una mujer severa con el pelo gris, pero siempre había sido amable conmigo. Entré en su oficina sin llamar. Me aceptaron. Jade. S.R.A. Gámez, me aceptaron en Stanford. Ella se levantó. Su rostro se arrugó. Rodeó su escritorio y me abrazó. Fue la primera vez que un adulto me abrazaba en años. Lo sabía, susurró. Estaba llorando. Sofía, trabajaste tan duro.
Te mereces esto más que nadie que haya conocido. Me aferré a ella. Me sentí más ligera que el aire. Sentí que estaba flotando. Conduje a casa. Conduje rápido. Ensayé lo que diría. Tenía que ser esto. Este era el momento. No podían ignorar esto. No era un examen de ortografía. Era Stanford. Entré en la casa. Mi mamá estaba en la cocina cortando verduras. Mi papá estaba viendo el fútbol. Ximena, que ahora tenía 20 años y se tomaba un año sabático, lo que significaba que dormía hasta el mediodía y compraba con mi dinero, se pintaba las uñas en la mesa. Mamá, papá, dije. Mi voz resonaba de emoción. Tengo noticias. Mi papá no le bajó el volumen a la televisión. Hazlo rápido, Sofía. El partido está por empezar. Me aceptaron en la maestría, dije. Respiré hondo. Me aceptaron en Stanford. En California. Silencio. Mi mamá dejó de cortar. Se dio la vuelta lentamente. No sonrió. Parecía preocupada. California. Dijo. Eso está muy lejos. Es Stanford, mamá, dije, enfatizando el nombre. Es una de las mejores escuelas del mundo. Voy a obtener mi maestría. ¿Cuánto cuesta? Preguntó mi papá. Finalmente apartó la vista de la televisión. Conseguí una beca, dije rápidamente. Una beca completa. No les costará nada. No me refiero a eso, gruñó. Si te vas a California, ¿quién va a pagar la cuenta del agua? ¿Quién va a ayudar con el mandado? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo. No estaré viviendo aquí, tartamudeé. Tengo que irme. Es mi carrera. Ximena sopló sus uñas. Entonces, simplemente nos vas a abandonar. Dijo. Su voz era quejumbrosa. Eso es muy grosero, Sofía. Mamá ha estado estresada últimamente. Necesita ayuda. He ayudado, dije, mi voz elevándose. He pagado por todo durante 4 años. Esta es mi oportunidad. Mi madre suspiró. Tomó su cuchillo y comenzó a cortar de nuevo. El sonido era fuerte contra la tabla de cortar. Chap. 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 Bueno, dijo sin mirarme, si quieres huir y ser egoísta, no podemos detenerte, pero no esperes que paguemos tu boleto de avión. No espero nada de ustedes, dije. Baja la voz, espetó mi padre. Estás alterando a tu madre. Esa fue la celebración. Sin pastel. Sin felicitaciones. Solo una acusación de abandono. Fui a Stanford. Metí mi vida en 2 maletas y me fui. Durante 2 años, trabajé más duro que nunca. Pero esta vez, fue para mí. Conocí a personas que pensaban que era brillante. Conocí a profesores que respetaban mi mente. Aprendí lo que se sentía ser valorada. Pero el cordón con mi familia todavía estaba allí. Todavía les enviaba dinero de mi estipendio. Todavía respondía a sus llamadas telefónicas llenas de culpa. Todavía anhelaba su aprobación. Era una enfermedad, una esperanza profunda y podrida que no podía extirpar. Me gradué como la mejor de mi clase. Conseguí un trabajo en una firma de consultoría de primer nivel en la Ciudad de México. El salario inicial era más dinero del que mi padre había ganado en 10 años. Volé a casa para una visita antes de mudarme. Quería mostrárselos. Quería decir, miren, lo logré. Soy exitosa. Por favor, quiéranme. Me senté en la mesa de la cocina con mi traje caro. Mis padres estaban allí. Ximena estaba allí. Ximena ahora trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una clínica veterinaria. Conseguí el trabajo, les dije. Deslicé la carta de oferta sobre la mesa. Voy a ser consultora senior. Mi papá miró el papel.
¿Consultora? ¿Qué significa eso? Solo hablas con la gente. Resuelvo problemas empresariales complejos, expliqué. Ayudo a las empresas a sobrevivir. Mi mamá le dio una palmadita en la mano a Ximena. Bueno, dijo mi mamá, Ximena salva vidas. Hoy ayudó a un perrito que se tragó un calcetín. Eso es impacto real, Sofía. Eso es trabajo de verdad, no solo mover papeles. Miré a Ximena. Ella sonrió con aire de suficiencia. Sí, fue muy intenso, dijo Ximena. El perrito estaba tan asustado. Tuve que sostenerle la patita. Eres un ángel, Ximena, dijo mi papá, radiante. Un verdadero ángel. Me quedé sentada allí, con mi traje, mi título de Stanford y mi oferta de trabajo de 6 cifras, y me sentí más pequeña que un grano de sal en la mesa. No les importaba. Nunca les importaría. Podría convertirme en una alta funcionaria del gobierno, y ellos dirían, qué bien, pero Ximena paseó al perro hoy. Me di cuenta entonces de que no se trataba de lo que yo hacía. Se trataba de quién era yo. Para ellos, yo era la proveedora, la mula, el ruido de fondo. Ximena era la protagonista. Pero todavía no me rendí. Tenía una última esperanza. Mi ceremonia oficial de graduación se acercaba, y decidí organizar una cena. Quería obligarlos a verme. Quería rodearlos de personas que me respetaran, con la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, vieran lo que todos los demás veían. Fue el error más estúpido de mi vida. Planeé la cena con precisión militar. Quería que fuera perfecta. Elegí el gaucho. Tenía paneles de madera oscura, sillas de terciopelo y meseros con filipina blanca. Era el tipo de lugar al que mis padres nunca habían ido, el tipo de lugar que exigía respeto. Invité a mis padres y a Ximena. Pagué sus boletos de avión para que volaran a California. Pagué su hotel. Le compré a Ximena un vestido nuevo porque se quejó de que no tenía nada que ponerse. También invité a mi jefe, el señor Hernández, y a 2 de mis colegas más cercanos, Sara y Daniel. Quería testigos. Quería que mis padres escucharan cómo estas personas exitosas e importantes hablaban de mí. Llegó la noche. Llevaba un vestido negro que costó más que mi primer auto. Me sentía fuerte. Me sentía preparada. Nos encontramos en el restaurante. Mis padres parecían incómodos. Mi papá se tiraba del cuello de la camisa. Mi mamá miraba la sala con ojo crítico. Ximena se tomaba selfies con su teléfono, ignorando a todos. Este lugar está muy oscuro, dijo mi mamá cuando nos sentamos. ¿Por qué está tan oscuro? Es deprimente. Es atmosférico, mamá, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Es elegante. Es pretencioso, murmuró mi papá. Miró el menú. ¿500 pesos por una sopa? ¿Están locos? Yo pago, papá, dije. Pide lo que quieras, por favor. El señor Hernández se sentó a mi lado. Era un hombre distinguido con el pelo plateado. Se inclinó hacia adelante y sonrió a mis padres. Deben estar muy orgullosos de Sofía, dijo cálidamente. Es una de las mentes jóvenes más brillantes que he visto. Su análisis sobre la fusión de la corporación tecnológica fue brillante. Va a ser socia algún día, estoy seguro. Mi corazón se hinchó. Miré a mis padres, esperando que reflejaran su sonrisa. Mi mamá simplemente se encogió de hombros. Tomó un sorbo de agua. Sofía siempre ha tenido inteligencia de libros, dijo. La forma en que lo dijo lo hizo sonar como un insulto. Pero a veces le falta sentido común. Trabaja demasiado. No sabe cómo disfrutar de la vida como su hermana. Sara, mi colega, intervino. Pero su ética de trabajo es increíble. Inspira a todo el equipo. Ximena también inspira a la gente, interrumpió mi papá. Señaló a Ximena con su tenedor. Trabaja en una clínica veterinaria. Ayuda a animales enfermos. Eso requiere corazón. Eso requiere compasión. Los negocios son solo números fríos.
Sentí que un rubor de vergüenza me subía por el cuello. Lo estaban haciendo de nuevo. Me estaban menospreciando frente a mi jefe. Papá, dije, con la voz tensa, tengamos una cena agradable, por favor. La comida llegó. Era exquisita. Cortes de primera, sopa de langosta, papas trufadas. Ximena pinchó su filete. Está demasiado rosado, se quejó. Pedí término 3/4. Esto es asqueroso. Lo devolveré, dije de inmediato, haciendo una seña al mesero. Deberías haberlo revisado por ella, me espetó mi madre. Eres la anfitriona. Se supone que debes cuidar de tus invitados. Yo no cociné el filete, mamá, dije. Estaba empezando a perder la compostura. El estrés de los últimos 20 años burbujeaba en mi garganta. La conversación continuó siendo un campo de batalla. Cada vez que mis colegas me elogiaban, mis padres lo desviaban o lo contrarrestaban con una historia sobre Ximena. Sofía es una líder nata, dijo Daniel. Ximena fue la reina del baile de graduación, respondió mi mamá. Fue agotador. Fue humillante. Miré al señor Hernández. Parecía confundido y un poco triste. Podía verlo. Podía ver la dinámica. Finalmente, llegó el postre. Decidí hacer un brindis. Me puse de pie. Mi copa de champán temblaba ligeramente en mi mano. Solo quiero agradecer a todos por venir, dije. Miré a mis padres. Este título significa mucho para mí. Representa años de trabajo duro, y quería compartirlo con mi familia. Sé que hemos tenido tiempos difíciles, pero espero que podamos celebrar esto juntos. Levanté mi copa. Mis padres no levantaron las suyas. Ximena estaba enviando mensajes de texto. Mi madre puso su servilleta en la mesa. Me miró. Sus ojos eran duros, desprovistos de cualquier amor. Parecía aburrida. Parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Sabes, Sofía, dijo, su voz se escuchó en toda la mesa silenciosa, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. El restaurante elegante, el vino caro, los discursos. Estás tan desesperada por atención. La sala quedó en un silencio sepulcral. No estoy desesperada por atención, susurré. Solo quería que estuvieran orgullosos de mí. Ella se burló, un sonido cruel y agudo. ¿Orgullosos? Dijo. ¿Crees que el dinero nos enorgullece? ¿Crees que esto, agitó la mano hacia el restaurante, arregla el hecho de que eres fría, eres una desagradecida? Siempre has sido difícil, desde el día en que naciste. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y luego lanzó el golpe que destrozó el mundo. Honestamente, Sofía, dijo, alto y claro, ojalá nunca hubieras nacido. La vida habría sido mucho más simple para todos nosotros. El tiempo se detuvo. Vi a Sara jadear. Vi cómo la mandíbula del señor Hernández caía. Vi a mi padre asentir con la cabeza, casualmente, como si ella acabara de decir que el clima era agradable. Ojalá nunca hubieras nacido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Vibraron. La miré. Realmente la miré. Vi las líneas alrededor de su boca. Vi la amargura en sus ojos. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi madre. Vi a una extraña. Vi a una acosadora. No lloré. Las lágrimas que habían amenazado con caer toda la noche de repente se evaporaron. Una barra de acero frío se formó en mi columna vertebral. La claridad fue absoluta. Fue cegadora. No me amaban. Ni siquiera les gustaba, y nunca lo harían. Había pasado toda mi vida golpeando una puerta cerrada, rogándoles que me dejaran entrar. Pero la casa estaba vacía. No había nada adentro para mí. Coloqué suavemente mi copa de champán en la mesa. Hizo un suave tintineo. De acuerdo, dije, con voz tranquila. Era la voz más firme que jamás había tenido. De acuerdo. Tomé mi bolso. Sofía,
dijo suavemente el señor Hernández, ¿estás bien? Estoy bien, dije. Estoy mejor que bien. Miré a mis padres por última vez. Parecían satisfechos. Pensaron que habían ganado. Pensaron que me habían vuelto a poner en mi lugar. Disfruten el corte, dije. Me voy. Me di la vuelta y salí. Caminé más allá de los manteles blancos, más allá de los meseros atónitos, y salí por las pesadas puertas de roble. Salí a la calle. Había comenzado a llover. El agua fría me mojaba la cara. Empapó mi vestido caro. Arruinó mi cabello. Pero no me importó. Me quedé allí, en la acera, bajo la farola, y respiré hondo. El aire sabía a lluvia y a gases de escape, pero para mí, sabía a oxígeno. Estaba sola, pero por primera vez, no me sentía sola. Era libre. El viaje en taxi de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces de neón manchando el cristal mojado de la ventana. Me senté en el asiento trasero, temblando incontrolablemente. Mi vestido, la hermosa seda negra que había comprado específicamente para impresionarlos, estaba empapado por la lluvia. Se pegaba a mi piel como una segunda capa fría y húmeda. El conductor me miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose si estaba borracha o desconsolada. No era ninguna de las dos cosas. Estaba en shock. Cuando entré a mi apartamento, el silencio me recibió. Normalmente, el silencio se sentía solitario. Esa noche, se sentía como un búnker. Se sentía como seguridad. Cerré la puerta con llave. Eché el cerrojo. Luego puse la cadena. Fue un acto simbólico. Quería sellarme por dentro. Quería construir un muro físico entre yo y las personas que acababan de destrozar mi mundo. Entré al baño y me quité el vestido mojado. Lo dejé en un montón en el suelo de baldosas. No me importaba si se arruinaba. Pertenecía a la antigua Sofía, la que se esforzaba demasiado, la que compraba cosas caras para comprar respeto. Abrí la ducha, poniendo el agua tan caliente como podía soportar. Me quedé bajo el chorro durante mucho tiempo, viendo cómo el agua se arremolinaba por el desagüe, teñida de rosa por los restos de mi maquillaje. No estaba llorando. Mis ojos estaban secos y calientes. Mi corazón latía a un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Pum. 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 Ojalá nunca hubieras nacido. La frase estaba grabada en mi cerebro. No era solo una frase. Era un veredicto. Era la verdad que habían estado ocultando detrás de sonrisas forzadas y tarjetas de cumpleaños durante 26 años. Lo explicaba todo. Explicaba la falta de fotos mías en la casa. Explicaba por qué mi habitación era la más pequeña. Explicaba por qué Ximena consiguió el auto nuevo y yo el pase del camión. Salí de la ducha y me envolví en una toalla gruesa. Me puse mi pijama más vieja y suave. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban, derramando un poco de agua en el mostrador. Miré el charco. Lo limpié. Entonces, ocurrió el cambio. No fue una explosión repentina. Fue como piezas encajando en su lugar. Fue el sonido de una máquina que finalmente se encendía después de años de oxidación. Fui a mi sala y me senté en el sofá. Abrí mi computadora portátil. La pantalla brillaba con un azul intenso en la habitación oscura. Inicié sesión en mi cuenta bancaria. Los números se cargaron en la pantalla. Los miré fijamente. Siempre había sido buena con el dinero. Tenía que serlo. Pero durante años, mi cuenta bancaria había sido una entidad de paso. El dinero entraba de mis trabajos y salía hacia ellos. Yo era solo el conducto. Hice clic en la pestaña de transferencias programadas. Allí estaban. Los cordones umbilicales digitales que me mantenían atada a las personas que deseaban que yo no existiera. Primero en la lista, mamá y papá, apoyo servicios / hipoteca, 48.000 pesos mensuales. Mire ese número. 48.000 pesos cada mes. Eso era la renta de un buen apartamento.
Eran unas vacaciones a Europa. Era un fondo de jubilación. Recuerdo el día que configuré esa transferencia. Fue hace 3 años. Papá había llamado, sonando frenético, diciendo que el banco amenazaba con el embargo de la casa. Dijo que la fábrica había reducido su pensión. Acababa de recibir mi bono de contratación de mi primer trabajo. Ni siquiera lo pensé. Solo dije, yo me encargo. Pensé que estaba comprando su seguridad. Pensé que si salvaba la casa, finalmente me verían como una heroína. Pero no vieron a una heroína. Vieron un recurso. Moví el cursor al botón de editar. Luego lo moví a eliminar. Mi dedo flotaba sobre el ratón. Toda una vida de condicionamiento me gritaba. No puedes hacer esto. Te necesitan. Son tus padres. Eres la responsable. Si dejas de pagar, perderán la casa. Será tu culpa. Entonces escuché su voz de nuevo. Ojalá nunca hubieras nacido. Si nunca hubiera nacido, no estaría pagando esta factura. Si nunca hubiera nacido, habrían tenido que resolver esto por su cuenta. Solo le estaba dando lo que ella quería. Estaba concediendo su deseo. Hice clic en eliminar. Apareció un pequeño cuadro. ¿Estás seguro de que quieres cancelar esta transferencia recurrente? Sí, dije en voz alta a la habitación vacía. Mi voz sonaba extraña, rasposa. Hice clic en confirmar. Desaparecido. El elemento de la lista se desvaneció de la pantalla. Siguiente línea, Ximena, colegiatura / gastos de manutención, 64.000 pesos mensuales. Este me revolvió el estómago. Ximena, mi hermana, el sol para mi sombra. La recordé sonriendo con suficiencia en la mesa de la cena mientras me humillaban. La recordé diciendo que el filete estaba demasiado rosado mientras yo lo pagaba. La recordé revisando su teléfono mientras yo daba mi brindis. Había estado pagando su colegiatura porque mis padres decían que no podían permitírselo. Estaba pagando su renta porque necesitaba un lugar seguro para estudiar. Pero no estaba estudiando. Apenas aprobaba. Publicaba fotos de fiestas en las redes sociales. Vivía una vida de ocio con mi sudor. Pensé en las horas que pasé limpiando baños en edificios de oficinas para llegar a donde estaba. Pensé en las ampollas en mis pies por estar de pie durante 8 horas en la cafetería. Pensé en el hambre que sentí en la universidad porque estaba ahorrando dinero para ellos. Ximena nunca había pasado hambre porque yo la alimentaba. Hice clic en eliminar. ¿Estás seguro? No dudé esta vez. Sentí una oleada de ira fría. Hice clic en confirmar. Desaparecido. Seguí bajando por la lista. El plan familiar de telefonía celular. Estaba pagando por las 4 líneas. Entré en el sitio web del operador. Seleccioné mi número y lo separé en una nueva cuenta individual. Dejé las otras 3 líneas en la cuenta antigua, pero eliminé mi tarjeta de crédito de la información de facturación. Recibirían una notificación por la mañana de que el método de pago había fallado. Tendrían que poner su propia tarjeta, o tal vez tendrían que aprender a usar un teléfono de prepago. Fui a las plataformas de streaming. Revisé el historial de visualización. Eran todos ellos. Ximena viendo un reality show de citas, papá viendo viejas películas de guerra, mamá viendo programas de cocina. Cambié las contraseñas, todas. Luego presioné el botón que decía, cerrar sesión en todos los dispositivos. Fue mezquino. Sabía que era mezquino, pero se sintió bien. Se sintió como recuperar las pequeñas partes de mí que había regalado. Me tomó 1 hora. Fue quirúrgico. Estaba diseccionando mi vida, extirpando los tumores. Cuando terminé, miré el número total de gastos mensuales en la parte inferior de la pantalla. Había disminuido en casi 120.000 pesos. 120.000 pesos al mes. Eso eran 1.440.000 pesos al año. Eso era una casa. Eso era libertad. Cerré la computadora portátil. La habitación se sentía diferente.
Se sentía más grande. El aire se sentía más limpio. Miré mi teléfono. Estaba vibrando. Llegaban mensajes de texto. Debían haber recibido las notificaciones sobre las transferencias canceladas o los cambios en el plan telefónico. Mamá, ¿a dónde fuiste? Eso fue increíblemente grosero. Papá, nos avergonzaste frente a tu jefe. Tienes que volver y pagar la cuenta. Ximena, no funciona mi cuenta de streaming. ¿Cambiaste la contraseña? Mamá, la compañía telefónica acaba de enviarme un mensaje. La factura vence. ¿Por qué no funciona tu tarjeta? No sentí el pánico habitual. No sentí la necesidad de disculparme. Sentí una curiosidad fría y distante, como si estuviera viendo hormigas correr después de pisar su hormiguero. No respondí. No los bloqueé, todavía no. Quería que se dieran cuenta por sí mismos. Fui a mi habitación y me metí en la cama. Las sábanas estaban frescas. Me acurruqué de lado. Esperaba quedarme despierta toda la noche mirando el techo, torturada por la culpa. Pero no lo hice. Por primera vez en años, el peso aplastante en mi pecho había desaparecido. Cerré los ojos, y en cuestión de minutos estaba dormida. Un sueño profundo, sin sueños. El sueño de los inocentes. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por mi ventana. Era sábado. Normalmente los sábados llamaba a mi madre. La escuchaba quejarse de los vecinos, de su dolor de espalda, de lo caro que estaba el mandado. Le ofrecía enviar más dinero. Intentaba solucionar sus problemas. Hoy no llamé. Me estiré. Mi cuerpo se sentía diferente, más suelto, menos tenso. Mi mandíbula no estaba apretada. Hice café usando los granos caros que normalmente guardaba para los invitados. Me paré en mi pequeño balcón y miré la ciudad. Mi teléfono tenía más notificaciones. Alertas de pago fallido. Mensajes de texto furiosos. Papá, llámame de inmediato, Sofía. Ximena, en serio, me dejaste sin nada. Tengo que pagar la renta en 2 días. Mamá, estás siendo muy infantil. Contesta el teléfono. Miré los mensajes, y luego apagué mi teléfono. Lo puse en un cajón de la cocina. Cerré el cajón. Tenía unos días antes de tener que mudarme a la Ciudad de México para el nuevo trabajo. Decidí pasarlo siendo una persona que nunca había conocido, yo misma. Fui a dar un paseo por el Parque Fundidora. Compré un café y un pan dulce, y me senté en una banca y simplemente observé a la gente. Vi a un padre empujando a su hija en un columpio. Él reía. Ella gritaba de alegría. Me dolió un poco el corazón, pero fue un dolor sordo, como un viejo moretón. No tenía que estudiar. No tenía que trabajar en un segundo empleo. No tenía que preocuparme de si iban a cortar la luz en la casa de mis padres. Esa tarde, fui a una librería. Compré 3 libros solo porque las portadas me parecieron interesantes. Nunca había hecho eso. Siempre compraba libros que necesitaba para clase o para el trabajo. Me senté en una cafetería y leí durante 3 horas. Nadie me interrumpió. Nadie me pidió nada. El silencio de mi parte fue absoluto. No llamé. No envié un correo electrónico. No envié una carta. Una semana después, me mudé a la Ciudad de México. Contraté a una empresa de mudanzas, una de verdad. No tuve que rogar a amigos que me ayudaran ni hacerlo yo misma para ahorrar dinero. Los vi empacar mis cajas, y conduje a mi nueva ciudad. Conseguí un apartamento moderno y elegante con vistas al Paseo de la Reforma. Era caro, pero ahora podía permitírmelo. Fácilmente. Compré muebles nuevos, un sofá de terciopelo gris, una mesa de comedor de cristal, una cama que se sentía como una nube. Comencé mi trabajo en la firma de consultoría. Era un trabajo exigente, de alta presión, y me encantó. Me lancé de lleno a él. Mi primer gran proyecto fue un plan de reestructuración para una enorme empresa de logística.
Era un desastre de datos, cadenas de suministro ineficientes y pérdidas de ingresos. Era un rompecabezas, y yo era buena para los rompecabezas. Era buena para ver dónde estaba el desperdicio. Trabajaba jornadas de 14 horas, pero no era el trabajo agotador y desmoralizador de mi juventud. Era estimulante. Mis colegas me respetaban. Cuando hablaba en las reuniones, la gente escuchaba. Tomaban notas. Pedían mi opinión. El señor Hernández, mi jefe que había estado en la cena, nunca mencionó esa noche explícitamente, pero me trató con una nueva suavidad. Se preocupaba por mí. Se aseguraba de que tomara mis descansos para almorzar. Una tarde, 3 meses después, me llamó a su oficina. Sofía, dijo, el cliente está encantado con tu propuesta. Quieren implementarla de inmediato. Esta es una gran victoria para la firma. Gracias, señor, dije. Él se reclinó en su silla. Sabes, hay una revista de negocios, Estrategia Nacional. Quieren hacer un reportaje sobre las estrellas en ascenso de la industria. Te nominé. Parpadeé. ¿A mí? Sí, dijo. Quieren entrevistarte la próxima semana, sobre tu historia, tu impulso. Tienes una historia, Sofía. La gente debería escucharla. Dudé. ¿Mi historia? Mi historia era un campo minado. Sería un honor, dije. La entrevista se realizó en una cafetería cerca de la oficina. La periodista era una mujer amable llamada Elena. Me preguntó sobre mi educación, mi ética de trabajo. Tienes un impulso tan implacable, dijo Elena, con la pluma suspendida sobre su cuaderno. ¿De dónde viene eso? Tu familia era muy académica. Miré mi taza de café. Podría haber mentido. Podría haber dado la respuesta estándar sobre padres que apoyan en un ambiente enriquecedor. No, dije. La miré a los ojos. Mi impulso proviene de la supervivencia. Elena dejó de escribir. ¿Supervivencia? Crecí en una situación en la que no era vista, dije. Elegí mis palabras con cuidado. Aprendí desde muy temprano que si no construía un futuro para mí, nadie lo iba a hacer por mí. Trabajé porque no tenía una red de seguridad. Tuve éxito porque el fracaso no era una opción. Habría significado desaparecer. Elena escuchó atentamente. Hablamos durante 2 horas. No le di los detalles sangrientos, pero fui honesta sobre la realidad emocional. Hablé sobre la resiliencia. Hablé sobre el poder de alejarse de la lealtad tóxica. Cuando el artículo salió un mes después, el titular era, la arquitecta de su propia vida, Sofía Ramírez sobre la resiliencia y la liberación. Se volvió viral a nivel local. Luego fue recogido por un blog nacional. Empecé a recibir correos electrónicos, cientos de ellos, no de gente de negocios, sino de extraños. Estimada Sofía, leí tu entrevista. Mi madre es igual. Estimada Sofía, pensé que era la única que se sentía como un cajero automático para mi familia. Estimada Sofía, gracias por decir que está bien elegirse a uno mismo. Leí cada uno de ellos. Lloré con ellos. Me di cuenta de que ya no era solo una víctima. Era una superviviente, y estaba ayudando a otros simplemente por existir. Mientras tanto, el silencio desde Monterrey continuaba. Supuse que estaban enfurruñados. Supuse que estaban jugando al juego de ignorémosla hasta que vuelva arrastrándose. Estaban esperando que me quebrara. Estaban esperando que me diera cuenta de que los necesitaba. Pero no entendían que yo no iba a arrastrarme a ninguna parte. Estaba volando. Mi cuenta bancaria creció. Compré ropa nueva. Empecé a tomar clases de yoga. Hice amigos, amigos de verdad, a los que les gustaba mi seco sentido del humor, no por lo que podía comprarles. Pasaron 6 meses. Sentí que había vuelto a nacer. La antigua Sofía, la niña triste y encorvada en el pasillo, se desvanecía como un mal sueño. Me estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien fuerte. Pero el pasado tiene una forma de intentar arrastrarte de vuelta una última vez. Era un martes de noviembre.
Llovía en la Ciudad de México. Una llovizna gris e implacable que cubría las calles y hacía que la ciudad pareciera una acuarela. Acababa de llegar a casa del trabajo. Estaba cansada, pero feliz. Había pedido comida tailandesa y planeaba ver un documental. Mi edificio tenía un sistema de intercomunicador, pero a veces la gente se colaba cuando los residentes abrían la puerta principal. No era una seguridad perfecta, pero generalmente estaba bien. Estaba en mi cocina sirviéndome una copa de vino cuando escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. Fruncí el ceño. Miré la hora. Mi comida a domicilio no llegaría hasta dentro de 20 minutos. Era demasiado temprano. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Se me heló la sangre. La copa de vino en mi mano tembló, el líquido rojo inclinándose peligrosamente cerca del borde. Eran ellos. Mi madre y mi padre, de pie en mi pasillo en la Ciudad de México, a 1000 kilómetros de casa. Parecían mayores. El abrigo de mi padre estaba mojado y parecía demasiado delgado para el frío. El pelo de mi madre estaba encrespado por la humedad, su rostro contraído y agrio. Parecían pequeños. Parecían fantasmas de una vida que había dejado atrás. Por un segundo, pensé en fingir que no estaba en casa. Podría apagar las luces. Podría esconderme en el dormitorio. Podría esperar a que se fueran. Pero luego recordé quién era yo ahora. Era la mujer que cerraba tratos millonarios. Era la mujer que había salido del gaucho. No me escondería en mi propia casa. Este era mi santuario. Quité el seguro de la puerta y la abrí de par en par. Hola, dije. No di un paso atrás para dejarlos entrar. Me paré en el umbral, bloqueando la entrada. Me aseguré de ocupar espacio. Sofía, dijo mi mamá. No dijo hola. No dijo, qué bueno verte. Parecía frenética. Te hemos estado llamando. ¿Por qué cambiaste tu número? Porque no quería hablar con ustedes, dije simplemente. ¿Cómo me encontraron? El artículo, gruñó mi papá. Parecía enojado, pero había miedo detrás de sus ojos. Vimos ese artículo, la arquitecta de su propia vida. Muy bonito. Pusiste el nombre de tu empresa allí. No fue difícil encontrar tu dirección en línea después de eso. ¿Qué quieren? Pregunté. ¿No nos vas a invitar a entrar? Preguntó mi mamá, temblando teatralmente. Hace un frío que pela aquí fuera. Llevamos una hora esperando afuera a que alguien nos dejara entrar al edificio. Los miré. Sentí un destello de la vieja culpa, la respuesta programada de cuidarlos. Tienen frío. Son mis padres. Pero la aplasté. Recordé la cena. Recordé los años de negligencia. No, dije. Digan a qué han venido. El rostro de mi madre se endureció. Dejó de actuar como la anciana frágil. Bien, como quieras. Es por Ximena. ¿Qué pasa con ella? Está en problemas, Sofía, dijo mi mamá, su voz elevándose a un tono que conocía bien. El tono de crisis, el tono que solía hacerme abrir la billetera. La universidad. Hubo una confusión con el pago de la colegiatura. No hubo ninguna confusión, dije. Dejé de pagarla hace 6 meses. Exacto. Gritó mi papá. Dio un paso adelante agresivamente. Dejaste de pagar. No le dijiste a nadie. Los cheques rebotaron. Lleva 2 semestres de retraso. La van a expulsar. Le están reteniendo sus papeles. No puede transferirse. Lo va a perder todo. Y tiene algunas deudas de tarjetas de crédito, añadió mi mamá rápidamente, retorciéndose las manos. Estaba usando la tarjeta para gastos de manutención, y cuando el pago no se procesó, los intereses se acumularon. Los cobradores están llamando a casa, Sofía. Amenazan con demandar. Van a arruinar su historial en el buró de crédito. Me apoyé en el marco de la puerta. Crucé los brazos. A ver si lo entiendo. Ximena no pagó sus facturas.
Ustedes no pagaron sus facturas. Y ahora ella enfrenta las consecuencias. ¿Es tu hermana?, gritó mi mamá. Es familia. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es una niña. Tiene 22 años, dije. Yo estaba pagando una hipoteca cuando tenía 17. Tenía 2 trabajos. Ximena es una adulta. Eso fue diferente, espetó mi mamá. Tú eres fuerte. Ximena es sensible. No puede manejar este tipo de estrés. Está teniendo ataques de pánico. Llora todo el día. No me importa, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el pasillo, pesadas, absolutas. Mis padres parecían sorprendidos. ¿Qué?, susurró mi papá. Dije que no me importa, repetí. Ximena es una adulta. Si quiere una educación, puede conseguir un trabajo. Si tiene deudas, puede trabajar para pagarlas, como hice yo. No soy su banco. No soy su plan de jubilación. No tenemos el dinero, Sofía, suplicó mi papá. Cambió de táctica, tratando de parecer patético de nuevo. La fábrica redujo mis horas. La espalda de tu madre está mal. No podemos ayudarla. Eres la única con dinero. Ahora eres rica. Vimos el edificio de apartamentos. Vimos tu ropa. Tienes de sobra. ¿Nos lo debes? ¿Qué les debo? Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. Les debo algo después de que me dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido. Mi madre agitó la mano con desdén. Oh, deja de ser tan dramática. Estaba molesta. No lo dije en serio. Si lo dijiste en serio, dije. Y aunque no lo hubieras hecho, lo dijiste. No puedes desdecirlo. Me humillaste frente a mi jefe. Me rompiste. Entonces, ¿vas a dejar que la vida de tu hermana se arruine por un comentario en una cena?, preguntó mi papá. ¿Eres así de mezquina? No se trata del comentario, dije. Se trata de los 26 años antes del comentario. Se trata del hecho de que están aquí exigiendo 1.000.000 de pesos o lo que sea, y ni siquiera me han preguntado cómo estoy. No han preguntado si soy feliz. Solo ven una billetera. Somos tus padres, gritó mi mamá. Te dimos la vida. Y me hicieron pagar por ella todos los días, dije. La deuda está saldada, mamá. Se acabó. No nos vamos, dijo mi papá, cruzando los brazos. Se plantó firmemente. No nos iremos hasta que escribas un cheque para Ximena. Dormiremos aquí mismo en este pasillo si es necesario. Haremos una escena. Entonces dormirán en el pasillo, dije. Y llamaré a la seguridad del edificio. Alcancé el pomo para cerrar la puerta. Mi padre dio un paso adelante. Puso su mano en la puerta para detenerla. Su rostro estaba rojo. Por un segundo, vi un destello de violencia en sus ojos, el tipo de intimidación que solía usar cuando yo era adolescente para hacerme obedecer. No te atrevas a cerrarme la puerta en la cara, gruñó. Mocosa malagradecida. ¿Te crees mejor que nosotros? Miré su mano en mi puerta. Ya no tenía 17 años. No tenía miedo. Miré su mano, y luego miré sus ojos. Sí, dije con calma. Soy mejor que ustedes. No porque tenga dinero. No porque tenga un título. Sino porque nunca trataría a un ser humano de la manera en que ustedes me han tratado a mí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Estoy marcando el 911. Tienen 10 segundos para salir de mi propiedad. Mi padre se quedó mirando el teléfono en mi mano. Vio los números en la pantalla, 911. Dudó. Miró a mi madre. El farol había sido descubierto. Eran acosadores, y los acosadores son cobardes cuando su víctima deja de tener miedo. Se dieron cuenta de que no tenían poder aquí. Esta no era la mesa de su cocina. Este era mi mundo. Quitó la mano de la puerta. Eres un monstruo, siseó mi madre.
Su rostro se contorsionó en una máscara de pura fealdad. Tenía razón. Nunca debí haberte tenido. Eres un monstruo frío y sin corazón. Si ser un monstruo significa protegerme de ustedes, dije, entonces llevaré la etiqueta con orgullo. No esperes volver a saber de nosotros, escupió mi papá. Cuando estés sola y miserable, no vengas llorando a nosotros. Para nosotros, estás muerta. Llevo mucho tiempo muerta para ustedes, dije. Solo que finalmente estoy aceptando el funeral. Los miré una última vez. Quería memorizar este momento. No por dolor, sino por victoria. Quería recordar el momento exacto en que la última cadena se rompió. Adiós, dije. Te arrepentirás de esto, gritó mi mamá mientras comenzaba a cerrar la puerta. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida. Considérenme como si nunca hubiera existido, dije. Cerré la puerta de un portazo. Eché el cerrojo. Clic. Me quedé allí, en el pasillo de mi apartamento. Esperé el colapso. Esperé el llanto. Esperé derrumbarme. Pero el silencio en el apartamento era simplemente pacífico. Era profundamente silencioso. Caminé hacia la ventana. Miré hacia la calle. Tardaron unos minutos. Luego vi dos pequeñas figuras salir de la entrada del edificio. Estaban discutiendo. Mi papá gesticulaba salvajemente hacia mi madre. Mi madre estaba acurrucada en su abrigo. Caminaron por la calle mojada, haciéndose cada vez más pequeños hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Se habían ido. Volví a la cocina. Mi vino todavía estaba allí. Tomé un sorbo. Sabía rico y pleno. Mi comida a domicilio llegó 5 minutos después. El repartidor estaba alegre. Hola, disculpa la demora. El tráfico estaba horrible, dijo. No hay problema, sonreí. Que tengas una buena noche. Tú también. Esa noche, no solo cené. Me di un festín. Me senté en mi sofá, envuelta en una manta, y me di cuenta de que el miedo se había ido. La obligación se había ido. La voz persistente en el fondo de mi cabeza que decía, no eres suficiente, estaba en silencio. Había enfrentado al dragón. Había abierto la puerta, lo había mirado a los ojos, y lo había despedido. Dormí esa noche con las ventanas abiertas, escuchando la lluvia en las calles de la ciudad. Ya no sonaba como una tormenta. Sonaba como un aplauso. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en un año. Nunca volví a saber de ellos. No volví a cambiar mi número, pero no llamaron. Supuse que encontraron a alguien más de quien aprovecharse, o tal vez Ximena finalmente tuvo que conseguir un trabajo. Quizás vendieron la casa. Quizás eran miserables. No lo comprobé. No los busqué en las redes sociales. No pregunté a viejos vecinos por ellos. Los dejé en el pasado, donde pertenecían. Los traté como un mal libro que había terminado de leer. Lo puse en el estante y me alejé. Mi vida en la Ciudad de México floreció. Fui ascendida a socia en la firma en 2 años. Compré el apartamento que estaba alquilando. Lo llené de arte que me gustaba, no de impresiones baratas que estaban en oferta. Viajé. Fui a París y comí pasteles en cafés. Fui a Tokio y me perdí en las calles de neón. Estuve en el Coliseo de Roma y pensé en la Resistencia. Empecé a salir con alguien. Conocí a un hombre llamado Marco. Era arquitecto. Era amable. Era estable. No jugaba a juegos. Tenía una familia ruidosa, caótica y amorosa que me recibió sin preguntas. La primera vez que fui a una cena de Nochebuena en casa de los padres de Marco, estaba aterrorizada. Me paré en el porche sosteniendo una botella de vino, temblando. ¿Y si no les gusto? Le susurré a Marco. ¿Y si hago algo mal? Te amarán, dijo, besando mi sien. Solo sé tú misma. Cuando entramos, su madre me abrazó. Un abrazo de verdad, cálido, envolvente,
con olor a canela y perfume. «Sofía», exclamó. «Marco nos ha hablado mucho de ti. Pásale, pásale. ¿Tienes hambre?» Me senté en su mesa. Había gritos, risas y comida que pasaba de un lado a otro caóticamente. Nadie criticaba la comida. Nadie hacía comentarios sarcásticos sobre el peso o el trabajo de nadie. Nadie comparaba a los hermanos. Simplemente se amaban. Se molestaban mutuamente, pero era con afecto, no con malicia. Me disculpé a mitad de la cena y fui al baño. Cerré la puerta y me miré en el espejo. Dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de alivio. Esto existía. El amor sin condiciones existía, y lo había encontrado. Una tarde, 3 años después de la cena en el Gaucho, estaba de pie en mi balcón. El sol se ponía, pintando el cielo con franjas de oro y violeta sobre la ciudad. Tenía un vaso de té helado en la mano. Acababa de firmar un contrato para mi proyecto más grande hasta la fecha. Marco estaba adentro cocinando la cena. Podía oírlo tararear. Podía oler a ajo y albahaca. Pensé en la chica que solía ser. La chica de Monterrey que limpiaba oficinas y escondía sus exámenes de ortografía en un cajón porque a nadie le importaba. Pensé en la chica que estaba de pie bajo la lluvia fuera del restaurante, empapada en un vestido negro. Deseé poder volver atrás y abrazarla. Deseé poder decirle, solo aguanta. Todo mejora. Vas a construir una catedral con estas ruinas. Me di cuenta de que la maldición de mi madre había sido un regalo. Ojalá nunca hubieras nacido. Ella quería borrarme, pero en cambio, me había liberado. Al rechazarme tan completamente, me había dado el permiso para dejar de intentarlo. Me había obligado a nacer por segunda vez, no como su hija, sino como yo misma. Tomé un sorbo de té. El aire era fresco y puro. Ya no los odiaba. El odio consume energía. El odio es una conexión. No sentía nada por ellos, salvo una lástima distante y vaga. Estaban atrapados en su miserable y pequeño bucle de uso y resentimiento. Estaban atrapados en su propia infelicidad. Yo estaba aquí, en la luz. Me di la vuelta desde la barandilla. Volví a entrar en mi cálida y luminosa sala. «La cena está lista», gritó Marco. «Ya voy», dije. Cerré la puerta de cristal, dejando fuera el frío, y fui a sentarme en la mesa donde, finalmente, pertenecía.